Érase una vez en las tranquilas aguas del mar de Galilea, un pescador llamado Santiago, hijo de Zebedeo. Junto a su hermano Juan y su padre, Santiago vivía una vida sencilla, marcada por el trabajo duro y la rutina de la pesca. Cada día, él y su familia se levantaban al amanecer, lanzaban sus redes al mar y con paciencia y esfuerzo recogían el fruto de sus labores para sostenerse. Santiago y Juan eran hermanos unidos en su oficio y en su carácter fuerte, conocidos como hijos del trueno por su intensidad y su espíritu apasionado. La vida de Santiago transcurría sin grandes cambios, hasta que un día, mientras estaba ocupado en su tarea junto al mar, se acercó Jesús, el maestro itinerante que comenzaba a captar la atención de muchos en Galilea. Jesús miró a Santiago y a su hermano Juan, y les hizo una invitación que cambiaría sus vidas para siempre. «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, y con una valentía que quizás ni ellos mismos comprendían en ese momento, Santiago y Juan dejaron sus redes y a su padre para seguir a Jesús. Hasta que un día, Santiago se encontró en una situación que revelaría tanto su pasión como su temperamento impulsivo. Mientras acompañaba a Jesús en el camino hacia Jerusalén, el grupo llegó a una aldea en Samaria buscando alojamiento. Sin embargo, los samaritanos, al saber que Jesús se dirigía a Jerusalén, rechazaron recibirlos. La reacción de Santiago y su hermano Juan fue inmediata y radical. Con un celo intenso, le pidieron a Jesús permiso para invocar fuego del cielo y destruir la aldea, una respuesta que reflejaba su sentido de justicia, pero también su falta de comprensión de la misión de Jesús. Jesús, sorprendido por la dureza de sus corazones, los reprendió de inmediato. Les recordó que su misión no era condenar, sino salvar. Esta lección fue un momento clave para Santiago, quien aprendió que el poder y la justicia no debían expresarse a través de la violencia o la represalia, sino mediante la misericordia y la paciencia. Aunque todavía había mucho que aprender, este episodio marcó un antes y un después en su camino como discípulo, mostrando que el verdadero seguimiento de Cristo implicaba un cambio profundo en el carácter y una nueva manera de entender el amor y la justicia. Y por eso, mientras continuaba su camino junto a Jesús, Santiago se encontró cuestionando su comprensión del reino de Dios y su propio papel en él. En un momento de ambición y deseo de honor, Santiago y su hermano Juan se acercaron a Jesús con una petición especial. Querían asegurarse lugares de honor a su derecha e izquierda cuando Él estableciera su reino. Esperaban reconocimiento y un lugar de autoridad en el futuro de Israel. Pero Jesús, viendo que sus corazones aún no comprendían la verdadera naturaleza de su misión, les hizo una pregunta directa: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Sin entender el profundo sufrimiento que implicaba, respondieron con seguridad que sí. Jesús les explicó entonces que el camino que él recorría era uno de servicio, sacrificio y sufrimiento, y que quien deseara ser grande en su reino debía ser el servidor de todos. Este momento generó cierta tensión entre los discípulos, quienes se sintieron molestos por la ambición de Santiago y Juan. Sin embargo, Jesús aprovechó la oportunidad para enseñarles a todos sobre el liderazgo en el reino de Dios, un liderazgo que no se basaba en el poder, sino en la humildad y en el servicio a los demás. Santiago comenzó a comprender que seguir a Cristo significaba no solo renunciar a su vida de pescador, sino también dejar de lado su orgullo y su ambición, abrazando una vida de entrega total al servicio de Dios y de los demás. Hasta que finalmente, el compromiso de Santiago con su fe y su entrega al servicio de Cristo lo llevaron al momento más decisivo de su vida. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Santiago se dedicó a predicar el Evangelio con valentía, proclamando el mensaje de salvación junto a los demás apóstoles. Sin embargo, esta valentía pronto le costaría la vida. En un tiempo de persecución creciente contra los cristianos, el rey Herodes Agripa I, buscando complacer a los líderes religiosos judíos, ordenó la captura de Santiago. Herodes, viendo a Santiago como un líder prominente entre los seguidores de Jesús, decidió dar un golpe contra la iglesia naciente y ordenó su ejecución. Santiago fue decapitado, convirtiéndose así en el primer apóstol en morir como mártir por su fe. Con su muerte, Santiago mostró una entrega absoluta a la causa de Cristo, sellando con su sangre el compromiso que había asumido al seguir a Jesús. Este sacrificio marcó un punto culminante en la historia de los apóstoles, dejando un testimonio de valentía y fidelidad que inspiraría a la comunidad cristiana a permanecer firme en medio de la persecución. Y desde ese día,
La muerte de Santiago se convirtió en un símbolo de entrega y fidelidad para la Iglesia naciente. Aunque su pérdida fue dolorosa, su ejemplo inspiró a los demás discípulos y a toda la comunidad cristiana, recordándoles el costo de seguir a Cristo y fortaleciendo su compromiso. La Iglesia no se detuvo. Al contrario, la fe de los cristianos se consolidó, y muchos más se sumaron al mensaje de salvación, alentados por el sacrificio de Santiago. En medio de la persecución, la palabra de Dios siguió expandiéndose, y el testimonio de Santiago se transformó en una fuente de esperanza y valentía para quienes enfrentaban dificultades por su fe. Su vida y su martirio recordaron a los creyentes que la promesa del reino de Dios era mayor que cualquier sufrimiento terrenal, y que el llamado de Jesús a una vida de servicio y sacrificio era digno de ser seguido, aún a costa de la vida misma. La historia de Santiago nos ofrece una profunda lección sobre lo que significa el verdadero compromiso en el seguimiento de Cristo. Santiago comenzó su camino como un pescador de carácter fuerte y de gran ambición, alguien que aspiraba a posiciones de honor en el reino de Jesús. Sin embargo, a lo largo de su vida como discípulo, experimentó una transformación que fue moldeada por las enseñanzas, el amor y el ejemplo de Jesús. A través de sus errores y ambiciones, Jesús le mostró que la grandeza en su reino no se trataba de poder o reconocimiento, sino de servir, de ser humilde y de estar dispuesto a sacrificarse por los demás. Santiago fue testigo de la vida de Jesús, de su entrega y su amor incondicional hacia todos, incluso hacia aquellos que lo rechazaban. En momentos decisivos, como cuando quiso invocar fuego del cielo sobre la aldea samaritana, o cuando pidió un lugar de honor, Santiago recibió lecciones cruciales sobre la misericordia y la humildad. Al final, Jesús le enseñó que seguirlo significaba renunciar al deseo de venganza, a la ambición y al orgullo, y que debía abrazar una vida de compasión y de servicio genuino. La historia de Santiago alcanzó su punto culminante en su martirio. Su ejecución a manos de Herodes fue una muestra final de su fe inquebrantable y de su compromiso con el llamado de Cristo. Santiago aceptó el sufrimiento, el rechazo y finalmente la muerte, entendiendo que la misión de Jesús era mucho más grande que cualquier recompensa o seguridad terrenal. Con su vida y su muerte, demostró una entrega absoluta a Dios, un compromiso que nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con una fe fortalecida. Santiago dejó un legado que trascendió su vida. Su valentía y disposición para sufrir por Cristo inspiraron a los primeros cristianos a permanecer firmes, aun cuando la persecución intentaba sofocar la Iglesia naciente. Su historia sigue recordándonos que el camino de Cristo no siempre es fácil, pero que el amor y la fidelidad a Dios superan cualquier sacrificio. Nos anima a vivir con un propósito eterno, confiando en que, al igual que Santiago, podemos encontrar la verdadera grandeza y el honor en la humildad, la fe y la entrega total al plan de Dios. Hoy quiero contarte acerca de un hombre cuya vida fue transformada de manera radical por el poder de Dios y cuyo impacto sigue resonando siglos después. Su historia está marcada por una transformación tan poderosa que dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. De ser el perseguidor implacable de los primeros cristianos, pasó a ser el apóstol que llevó el mensaje de Jesús a todos los rincones del Imperio Romano. Esta es una historia de redención y propósito, un ejemplo de cómo un encuentro con Dios puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Aquí presentamos el relato de cómo se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana y de cómo su vida y enseñanzas siguen inspirando a millones alrededor del mundo. Saulo de Tarso nació en una ciudad próspera, Tarso, ubicada en lo que hoy es Turquía. Provenía de una familia judía de la tribu de Benjamín y tenía la ciudadanía romana, algo que le otorgaba ciertos privilegios y oportunidades. Desde joven, Saulo mostró una gran capacidad intelectual y con el tiempo fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía. Su conocimiento de la ley era profundo y su celo por las tradiciones judías inquebrantable. Para Saulo, la llegada de los seguidores de Jesús representaba una amenaza directa al judaísmo que él tanto amaba, y con esa mentalidad se convirtió en uno de los perseguidores más implacables de la naciente comunidad cristiana. Saulo no escatimaba esfuerzos para acabar con lo que él consideraba una herejía. Viajaba de ciudad en ciudad, buscando a los seguidores del camino para arrestarlos y llevarlos a juicio. Pero todo cambió un día, cuando en su camino hacia Damasco,
con cartas en mano para perseguir a los cristianos de esa ciudad, fue derribado por una luz intensa del cielo. Una voz resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa voz era la de Jesús mismo. Saulo cayó al suelo, ciego y aturdido, y en ese instante entendió que el Cristo resucitado al que perseguía era el verdadero Mesías. Durante 3 días estuvo sin ver, ayunando y orando, hasta que un discípulo llamado Ananías, siguiendo las instrucciones de Dios, fue a verlo y oró por él. Saulo recuperó la vista y fue bautizado, y en ese momento su vida cambió para siempre. Después de su conversión, Saulo, ahora conocido como Pablo, comenzó a predicar sobre Jesús, el mismo al que antes había intentado destruir. Su pasión y conocimiento de la ley lo convirtieron en un predicador formidable, pero también en un blanco de los mismos judíos que antes habían sido sus aliados. Al principio, muchos de los seguidores de Cristo no confiaban en él, pues el recuerdo de su persecución aún estaba fresco en sus corazones. Pero con el tiempo, el cambio genuino en Pablo se hizo evidente. Fue recibido por la comunidad y se unió a los apóstoles en la misión de llevar el evangelio a todas partes. Pablo viajó extensamente, recorriendo ciudades y regiones en Asia Menor, Grecia y hasta Roma. Cada ciudad era un nuevo campo de misión, un lugar donde predicar la buena noticia del evangelio. No había desafío que lo detuviera, desde naufragios hasta encarcelamientos, pasando por la oposición de judíos y gentiles. Pablo se mantenía firme en su misión. A menudo trabajaba como fabricante de tiendas para sostenerse y no ser una carga para los nuevos creyentes. Su dedicación era absoluta, y su amor por Cristo lo llevaba a enfrentar cualquier adversidad con una fe inquebrantable. Pablo tenía una profesión que también le permitía sostenerse durante sus viajes misioneros. Era fabricante de tiendas o carpas. Este oficio, aprendido desde joven, le permitía tener independencia económica y evitar ser una carga para las comunidades que visitaba. Era un trabajo humilde, pero a través de él, Pablo demostraba que el ministerio no estaba separado del trabajo diario, y que cualquier tarea podía ser hecha para la gloria de Dios. Pablo sabía que su vida ya no le pertenecía a él, sino a Jesús, y estaba dispuesto a entregarlo todo por la causa del Evangelio. En una ocasión, Pablo fue apedreado y dejado por muerto, pero milagrosamente sobrevivió. En otra, fue arrestado junto con Silas y encarcelado en Filipos, pero en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios en medio de la noche. De repente, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas de las celdas y desatando las cadenas de todos los prisioneros. El carcelero, desesperado, estuvo a punto de quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, y esa misma noche el carcelero y toda su familia se convirtieron y fueron bautizados. Estos eran los milagros que acompañaban la vida de Pablo. Donde otros veían desesperación, él veía oportunidades para mostrar el poder y el amor de Dios. Pablo también era un hombre de letras. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son atribuidos a él. Sus cartas, dirigidas a las diferentes comunidades cristianas que había fundado o visitado, eran una mezcla de enseñanza, corrección y ánimo. En ellas abordaba temas fundamentales para la fe cristiana: la gracia, la justificación por la fe, la unidad del cuerpo de Cristo, el amor incondicional y la esperanza de la resurrección. Estas cartas no solo fueron fundamentales para las iglesias de su tiempo, sino que también han sido una guía inestimable para los creyentes de todas las épocas. Sus palabras reflejan la profundidad de su comprensión del Evangelio y su deseo de que todos lleguen a conocer el amor de Dios. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pablo fue su viaje a Atenas, donde se enfrentó a los filósofos en el Areópago. Allí, rodeado de las mentes más brillantes de su época, Pablo presentó el Evangelio de una manera que pudiera resonar con ellos. Les habló del Dios desconocido, al que adoraban sin conocerlo, y les explicó que este Dios era el creador de todo, y que había resucitado a Jesús de entre los muertos. Algunos se burlaron de él, pero otros creyeron y se unieron a la fe. Este evento demuestra la capacidad de Pablo para adaptarse a su audiencia, para presentar el mensaje de salvación de una manera que pudiera ser entendida y aceptada por personas de diferentes trasfondos culturales. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó múltiples arrestos. La ciudadanía romana que poseía le dio la posibilidad de apelar directamente al emperador, y fue así como terminó en Roma, la capital del imperio. Allí, aunque estaba bajo arresto domiciliario, continuó predicando y recibiendo a todos los que querían escuchar sobre el reino de Dios. La vida de Pablo
Era un ejemplo viviente de lo que él mismo enseñaba, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Incluso en medio de las cadenas, su espíritu era libre y su mensaje seguía transformando vidas. Pablo también entendió que el evangelio debía llegar a los gentiles, a aquellos que estaban fuera del pueblo de Israel. Fue uno de los primeros en predicar a los no judíos, rompiendo así las barreras culturales y religiosas que habían separado a la humanidad durante siglos. Esto no siempre fue fácil, pues incluso dentro de la comunidad cristiana había quienes se resistían a aceptar que el mensaje de Cristo fuera para todos. Pero Pablo, con la convicción que le daba su llamado divino, continuó adelante, llevando la luz del evangelio a lugares donde nunca antes se había escuchado. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, en gran parte debido al impacto del ministerio de Pablo y de aquellos que trabajaban junto a él. Pablo se embarcó en 3 grandes viajes misioneros que lo llevaron a ciudades como Corinto, Éfeso, Tesalónica y muchas otras. Cada uno de estos viajes estaba lleno de desafíos, peligros en el mar, ataques de enemigos, enfermedades y noches sin dormir. Pero cada vez que parecía que las fuerzas se le agotaban, Pablo encontraba nuevas energías en la fe y en la misión que le había sido encomendada. En Corinto, pasó 1 año y medio enseñando a la gente sobre Jesús y estableciendo una iglesia que sería fundamental para la expansión del cristianismo en Grecia. En Éfeso, predicó durante 2 años y a través de su ministerio, muchas personas en la provincia de Asia llegaron a conocer a Cristo. En sus cartas, Pablo escribió sobre las dificultades que enfrentaba, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. Pero también escribió sobre la alegría de ver a otros llegar a la fe, de ver cómo comunidades enteras eran transformadas por el Evangelio. Su carta a los romanos es considerada una de las obras teológicas más profundas de la historia, donde explica la justicia de Dios, la necesidad de la salvación y la maravilla de la gracia divina. Para Pablo, todo se trataba de Jesús, de su sacrificio, de su resurrección y del poder transformador que él ofrecía a todos los que creyeran. Uno de los momentos más conmovedores de la vida de Pablo fue cuando regresó a Jerusalén, a pesar de que sabía que allí lo esperaban dificultades. Fue advertido por el Espíritu Santo a través de profetas y amigos que sería arrestado, pero él respondió: «Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». En Jerusalén fue arrestado y llevado de juicio en juicio, pasando de una autoridad a otra, hasta que finalmente apeló al emperador y fue enviado a Roma. Incluso en el viaje hacia Roma, Pablo experimentó un naufragio, pero su fe nunca titubeó, y continuó dando testimonio de Jesús a todos los que estaban a su alrededor, incluso en medio de la tormenta. Finalmente, después de años de ministerio y de plantar iglesias en todo el Imperio Romano, Pablo fue arrestado por última vez y llevado nuevamente a Roma. Según la tradición cristiana, fue allí donde entregó su vida por el Evangelio. Se cree que fue decapitado bajo el mandato del emperador Nerón, y aunque su vida terrenal llegó a su fin, el impacto de su ministerio sigue vivo hasta hoy. Pablo no solo dejó un legado de cartas y enseñanzas, sino un ejemplo de entrega total, de fe inquebrantable y de amor por la misión que Dios le había encomendado. La historia del apóstol Pablo es una historia de transformación, de redención y de misión. Nos enseña que Dios puede usar nuestras vidas, sin importar nuestro pasado, para hacer cosas extraordinarias. Pablo pasó de ser un enemigo acérrimo del cristianismo a un ferviente defensor y proclamador de la verdad del Evangelio. Esto nos muestra que, sin importar cuán oscuro sea nuestro pasado o cuán alejados nos encontremos de Dios, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo cuando respondemos a su llamado. Pablo nos muestra que el propósito de Dios es mucho más grande que nuestras propias ambiciones y que cuando entregamos nuestras vidas a Él, somos capaces de impactar a generaciones. La entrega total de Pablo, su fe inquebrantable y su disposición para llevar el mensaje de Cristo, a pesar de todas las adversidades, son un ejemplo vivo de lo que significa servir a Dios con pasión. Que su ejemplo nos inspire a vivir con el mismo fervor, dedicación y amor que Él tuvo por Cristo, confiando en que Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas si nos rendimos por completo a su voluntad. Si te gustó esta historia, no olvides darle un me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Esto nos ayuda mucho a continuar con nuestra misión
y a llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes de fe y esperanza. Nos encantaría que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Déjanos también tus comentarios, pues tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos tus observaciones sobre esta historia o cuéntanos qué otras historias te gustaría escuchar en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones y hasta pronto.